sentarnos a charlar, ¿por qué no en el Java, como le dicen los chicos ahora, a un lugar, para tener con nosotros personalidades de Esquel, de la región, que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a recordar vivencias, experiencias de vida y que están relacionadas íntimamente con nuestra historia aquí en el lugar, ¿no? Le agradecemos la visita a Juan Carlos Chayeb, Caco, que está con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias por venir, Caco, ¿eh? No, por favor. Hagamos una especie de viaje, nos subamos a una máquina del tiempo y recordemos aquellos primeros años aquí en Esquel. Amistades, escuelas, ¿cómo eran aquellos años, Caco? Bueno, yo nací en Futalauquen y después tuve que venirme a Esquel por el tema del estudio secundario, que lo hice ahí enfrente del Blanco, donde está hoy la funeraria, ahí era el colegio secundario de Esquel. Y bueno, y a partir de ahí hice de todo un poco en mi vida, es decir, estuve en Futalauquen, trabajé en la carpintería de parques nacionales. Yo fui el ejecutor, no sé si bien o mal, de los letreros de la línea de tensión a la usina De la presa, no, no, ¿no? a la usina que había este, como desagote Claro, de la Laguna claro, Larga. claro. Y bueno, los letreros que se hicieron que decían, yo no me voy a olvidar nunca porque lo hice yo, hice todo, desde cortar la madera hasta pintarlo, peligro, alta tensión, 6.600 voltios. ¿Se acuerda hasta el número correcto? Pero cómo no voy a acordar si los hice desde cortar las tablas, ¿no es cierto? Claro. Hasta había que hacerlo, bueno, era mi trabajo. Con madera de ahí el lugar también. Con madera del lugar, sí. Exactamente. Y bueno, después estuve en Lago Butalauquen, en mi lugar natal, fui maestro durante 2 años, en la época que existieron los maestros provisorios, porque yo no era maestro, sino que era bachiller. Bueno, y estuve 2 años como maestro de quinto y sexto grado, eran 2 grados juntos, por la capacidad que tenía el colegio, en la escuela que fundó mi padre, que yo fui maestro cuando eso era ya la nueva escuela, la que existe hoy todavía. Recordemos el nombre de su padre, Caco. Juan Abdala, don Juan Abdala Chayeb, que Chayeb decían los viejos amigos de mi padre, que era el Canoso, el Chayeb. Mirá, Y el apellido de mi padre era Chayeb, que muchos le decían el Canoso, el los Canoso. amigos que lo reconocían de cuando llegó acá a la Patagonia, Exacto. porque él vino del norte, ¿verdad? De Santiago del Estero, Ujú. y bueno, vino. Y decido, yo me imagino, ¿no? Cuando usted dice, ¿dónde nació en el lago Futalao? Que no cualquiera nace en semejante paraíso, ¿no? No, A más ver, vale, yo nací allí, mi hermano nació en Esquel, ujú, porque pudieron venir a Esquel con mi madre para que tuviera familia. Pero yo nací allá, me atendió una partera, según lo que me contaba mi madre, y bueno, lo que no me olvido jamás, por eso yo soy así, le decía yo a mi vieja. Dice que cuando yo nací, hicieron en el lago 14 grados bajo cero. Así, tremendo. sí, Ya no hay más esas no, temperaturas. no, ya no, ya se Ah. fueron. Y las nevadas que deben Como haber la habido, ¿no? nieve, oíme, yo vivo alarmado, porque no tenemos nieve. Ujú. Es lamentable porque Todo lo que implica con el agua para nuestra sí, se zona, nos van ¿no? agotando las pocas reservas que habían. Exacto. Así que bueno, Caco, paseando así, ahí salimos de la infancia, de lo que tiene que ver como maestro también, sí, ahí en el lago Futalaufken durante 2 años, y uno se imagina también la trascendencia y la trayectoria que ha tenido en la vida política a lo largo de su vida aquí en la Unión Cívica Radical, en la provincia, no solamente aquí en la región, pero siempre le queda a uno la idea de pensar en qué momento, en virtud de alguna persona, en virtud de algún conocido, amigo, de algún familiar, cuál es el momento en donde empieza a tener la comprensión política y el por qué llega a la Unión Cívica Radical. y yo llego a la UCR porque me impactaron personajes como, por lo que venía leyendo, como Alem, Irigoyen, Levenson, y yendo un poco más cerca, Frondizi y Lía, y bueno, me parecían gente que transmitían confianza, que eran
cabales, no lo que es hoy, lamentablemente, y yo me incluyo, lo que es la política hoy, que es un saltimbanqui. Es decir, acá hacemos cualquier cosa y lamentablemente los que hacemos, la gran mayoría de los que hacen política, no hacen política por una convicción de principios éticos y morales. Hacen política por una cuestión de lograr alguna prebenda del partido al cual se afilian, o a la semana que viene cambian de partido porque este no le sirvió y el que viene a lo mejor me sirve. Es lamentable porque estamos prostituyendo la política. Y Caco, ¿qué edad estamos hablando cuando usted empieza ya Y yo conscientemente me a... afilié y creo que no estaba permitido, no estaba contemplado, pero yo me afilié cuando tenía 16 años, es decir, que hace... ¿Venía de tradición familiar ya de la Unión Cívica Radical? No, porque mis viejos no fueron, no estuvieron nunca O sea que fue el primero ahí de la familia. participaban de lo que había que hacer cuando uno iba a votar y nada más. Pero yo no tuve herencia política. ¿Y a quién recuerda esos 16 años, 17 años de aquí de Esquel también que empezaba la militancia política de la Unión Cívica Radical con usted? Y acá yo a uno de los que recuerdo, que he recordado toda mi vida, ha sido a Fermín Mangui, el doctor Fermín Mangui, que además fue profesor mío en la escuela secundaria de Esquel. El doctor Mangui, que vivía ahí justo enfrente de donde hoy está la funeraria. Ah, justo ahí. Sí, Exacto. ahí vivía Mangui. Y bueno, era un tipo muy, muy correcto, muy ecuánime, muy solidario con la gente que necesitaba solidaridad por cuestiones de salud, ¿no es cierto? Así que bueno. ¿Y los trabajos, por ejemplo, de la juventud en ese momento, cuáles eran particularmente en Esquel, ¿no? ¿Cuáles eran las urgencias, las necesidades que había en el pueblo en aquel momento? Y bueno, oíme, yo creo, si mal no recuerdo, que en esos años la juventud estaba mejor que hoy. Hoy estamos mal. No sé si es una cuestión de herencia o estamos mal porque nos hemos mal educado. La juventud no funciona bien, lamentablemente para ellos mismos, ¿no? Para ellos y para quienes convivimos. ¿Pero esto Caco lo ve en general o se puede hablar que hay particularidades también? No, en general es así. Yo veo que esto sigue empeorando. El poco interés de la juventud en participar en serio, con principios éticos y morales, que yo siempre he hablado de ese tema, que nos van a servir no solamente a ellos, sino a todos nosotros, a los que estamos por ir de viaje ya y a los que vienen también. Ellos van a mamar de esa teta de gente que es admirable y que la hay entre los jóvenes y entre los menos jóvenes. Ahí nos subimos nuevamente, ¿no? A la máquina del tiempo. Nos subimos a la máquina del tiempo, Caco, y preguntarle a usted que hagamos un recuerdo, siempre que vienen los oyentes de aquí de Esquel, también personajes que han dejado la historia acá puesta y la siguen traccionando. Lo que nos sucede siempre es tratar de recordar ya más grande, ¿no? Cuando ya estaba formalmente trabajando en la política, aquí en Esquel, y no también fuera de la política, aquellos lugares que se frecuentaban, aquellos lugares íconos de Esquel que se frecuentaban para juntarse, para debatir, para jugar, etcétera, y aquellas personalidades o amigos de usted, tanto de la política o no de la política, que fueron también los que lo fueron formando para ser quien es Caco hoy en la actualidad. Y bueno, yo creo que hubo personajes notables en Esquel, ¿no es cierto? Muchos de ellos ya se han ido, se nos fueron de viaje, pobres, pero hubo buena gente, hubo muy buena gente, y no porque hayan estado en algún momento al lado mío, es decir, yo los consideraba muy buenos hombres de bien, hombres de trabajo, y bueno, y en la hora de la juerga estábamos ahí también, ¿no es cierto? De aquellos años uno recuerda, yo recuerdo que la gran mayoría de los esquelenses no recuerdan el barco Ligüe. ¿Dónde quedaba el barco Ligüe? Estaba en la calle 25 de Mayo, Sí.
al lado de lo que hoy es, ¿cómo se llama? La joyería y relojería Sí, esa, la que era de de... Morelli. Exacto. Bueno, el Barco Ligüe era de don Federico Lorenzo Galante y se llamaba Barco Ligüe porque las paredes de ese bar, que era un lindo barcito, estaban forradas con caña coligüe, partido Ah, al qué medio, lindo. todo forrado con caña coligüe. Qué lindo. Y mucha gente no lo recuerda a ese boliche, Muy ¿no? buena data. ¿Y quiénes frecuentaban ahí? ¿Quiénes frecuentaban con usted? Y bueno, ahí había un grupo, digamos, medianamente coherente, más allá de las barbaridades que por ahí se hacían, pero había un grupo de gente que íbamos a tomar un café, porque era más que nada era un café, el Barco Era el Ligüe. clásico café, ¿no? Ese donde uno se reunía a Sí, debatir. sí, sí. Esto lo digo por ahí, me puedo estar confundiendo, pero ese tiempo me parece a mí que había antes, que uno se tomaba un café, que había un tiempo determinado para el poder debatir, para Ah, poder... sí, No había sí. tanta urgencia en el sentido malo de la palabra de la No, no, urgencia, ¿no? lógico, cierto. Creo que el pensamiento y la reflexión circulaba con mayor tranquilidad. Sí, sí, es cierto. Y después, bueno, después tuvimos el que hoy subsiste todavía en otro lugar, pero tuvimos el jabalí rojo. Clásico también, Fue clásico de clásico. clásico, en Esquel fue un clásico y sigue siendo porque Totalmente. Los eh, chicos eran adecuados también, apoderados de él también, ¿no? y los turistas vienen ya recomendados para ir al jabalí rojo a comprar, a encargar para ir a la olla un sándwich o algo así. El clásico Chebusán de Milanga. Claro, sí, 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 no, sí. Ahí, yo que algo pensaba mientras charlaba ahí, ¿no? Nombraba lugares de Esquel y nombraba las juntadas también. Si usted hace una especie de, no sé si la comparación es un término odioso para hacerlo, pero sí establecer dos o tres puntos que diga del Esquel que le gustaba, cosas que se han perdido del Esquel de antes, que ya no están y que usted juzga que eran interesantes por ahí para la juventud, para la gente en general, y dos o tres cosas, o una o dos de la actualidad que no se realizaban por ahí antes en Esquel y que también juzga que están buenas en la actualidad, ¿no? Sí, yo pienso que hay, que no todo es negro y oscuro o de mala palabra, hay de todo. Y tenemos lugares donde yo me voy a olvidar de un lugar donde conocí a grandes amigos, que muchos de ellos ya se fueron, pero doña Rosa Alfaro, el prostíbulo, no nos podemos olvidar de eso. Hay hasta un libro, una novela ¿Eh? sobre el... Creo que sí, Sí, entre las sábanas de Doña Rosa, de Jorge Oriola lo escribió. sí. Que hay una forrajera en este momento ahí, en el lugar este. Sí, Exacto. sí, sí, sí. No, Qué bueno que recuerde es como, yo creo que, parte de la identidad del lugar. no, más vale si eso era un ícono, Doña Rosa, en Totalmente. Esquel. Y Totalmente. bueno, y conocida en toda la zona, en toda la región. Esta es parte de la historia del lugar. Y sí, más vale que es Exacto. una parte importante Yo ahí conocí a muy buenos amigos. Uno de ellos lo voy a nombrar porque no me puedo olvidar jamás de él, Norberto J. Oquier, que era cuñado de don Alberto Neira y de Morelli. De Morelli. Sí, Que claro. era... Y para mí fue un gran amigo, de esos que no se fijan en nada por el amigo. Qué bueno, No, qué bueno. sí. ¿Cree que esos lazos, por ejemplo, de amistad o de fraternidad que había antes, que yo digo que siguen estando de diferentes formas, ¿no? Se van modificando a lo Sí. largo del tiempo. Mm. Pero creo que había unos lazos que tenían que ver en la amistad, que se llevaba adelante con la familia, con los amigos, etcétera, y había un lazo muy fuerte que quedaba marcado para el resto de la vida. Sí, sí, seguro que es así, que fue así. Que Bueno. fue así y que se mantiene Y hasta el que día de hoy en algunos sí, casos. sí, en ¿Mm? algunos casos se mantiene. Juan Carlos, vamos llegando al final de esta charla. Agradecemos los jueves en esta posibilidad de estar charlando con personas que han dejado y que siguen siendo parte de la atracción de nuestra ciudad. Y nos gustaría por ahí aprovechar el micrófono. Hay gente que está escuchando que lo conoce mucho aquí en Esquel, familias, tenemos un Sí. amigo en común. Yo aprovecho, si está escuchando a Rodri, le mando un abrazo grande a Rodrigo y aprovechar el micrófono para que le hable a los oyentes de aquí de Esquel, amistades, ¿por qué no? Y algunos familiares de aquí, como para decir, bueno, con toda una historia hacia atrás, con toda una historia en el presente y con mucho futuro hacia adelante para que hable usted a los oyentes, ¿eh?
¿Y yo qué le puedo decir? Lo que se le ocurra. Lo que yo La quiera. imaginación suya. No, realmente esto es interesante. En lo que a mí respecta, que me hayan invitado, ya es una referencia, una preferencia especial, porque no creo que acá vengamos cualquiera. Venimos la gente que tenemos algo para contar, como lo poco que yo puedo contar y que lo poco que me recuerdo, porque ya el amigo este Alzheimer me debe tener medio mal, ¿no? Es decir, que uno se acuerda de algunas cosas y de otras. Yo recuerdo que conocía a un